Hola mis amados y bellísimos Tauro, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente, y si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida a esta que también es tu casa. Dame la oportunidad de escucharme y de conocer el estilo de María José. Bueno, aquí ya, ahí vean. Ustedes se acuerdan que la vez pasada yo me volví un 8, que comencé, ay, Tauro, Tauro, y de repente Sagitario. Bueno, imprimí estas cositas hermosas para yo verlas y no volverme a equivocar. Estas son tus cartas del oráculo. Estos dos tarot voy a estar utilizando para darte la lectura y el consejito. Vamos a poner esto por aquí. Abajo en la cajita de descripción van a estar los nombres de los mazos que estoy utilizando actualmente, así que no te preocupes, igual que en mis redes y el correo donde me puedas chequear. Vamos a ver cuál es la energía de mis queridos taurinos. Ajá, la eterna flama, legado ancestral, el propósito sagrado. Todos, absolutamente todos tenemos un propósito sagrado. Es por lo que llegamos aquí al planeta Tierra a vivir esta experiencia humana. Bien, sea cual sea tu edad, o sea, por ejemplo, vino una mujer, estaba embarazada y perdió su bebé en el embarazo. Ese bebé tuvo su propósito de vida y lo cumplió, así no haya nacido vivo, pero el simple hecho de estar en el vientre de la madre, de que ella viviera la experiencia que estaba viviendo, él la ayudó a vivir eso, por lo cual él hizo chiclín, ya hice mi cometido de mi propósito de vida. Entonces, aquí, mi querido Tauro, te están diciendo que tienes que ver cuál es tu propósito de vida. Bien, esta flama que ella tiene aquí, también tiene mucho que ver con la parte ancestral, porque no es que solamente tú como ser humano, sino toda tu descendencia y ascendencia. Bien, por eso es la representación que está aquí atrás de un árbol, hablando sobre el árbol genealógico y todo eso. Entonces vamos a ver qué más nos tienen aquí los demás. Vamos a poner esto por aquí, los demás oráculos, para complementar la energía. Ay, el mago. A mí me encanta este. Y ay, el elefantico. Listen. Bueno, ¿qué es lo que yo veo aquí? Vamos a poner esto aquí primero y después yo lo subo. ¿Qué es lo que yo veo aquí, mi querido Tauro? Esta carta, el listening, nos manda a prestar atención a qué es lo que escuchamos, a las respuestas que van a llegar a nosotros. Puede llegar en forma de canción, en forma de una propaganda que tú escuchaste, algo que tú estás pensando y de repente otra persona vino y estaba caminando a lo tuyo y dijo lo que, o sea, te dio la respuesta. Y ni siquiera a veces es que están hablando contigo, sino que esa persona está hablando con otro, pero allí los maestros lo utilizaron para que te diera la respuesta que tú estabas tanto necesitando. Esta carta también nos dice que a veces no hace falta tampoco que nos digan algo, porque también en el silencio está la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿qué te están diciendo aquí? Aquí te están diciendo que comiences a escuchar más con el corazón que con el oído. Bien, y estás atenta a las señales. El mago está aquí, vean, observando. Bien, está así como que la respuesta, él es como que el mago es la respuesta. Él observa y dependiendo del comportamiento, de lo que está alrededor de él, entonces él toma la respuesta que necesita. Bien. Y si aquí te está saliendo el propósito sagrado, en rasgos generales, mi querido Tauro, estoy viendo que en esta semana o en estos días o en este tiempo que viene,
vas a comenzar a observar más cuáles son esos comportamientos que tienes tanto tú como el resto de tu familia, como tu entorno. Bien, y va a haber situaciones que van a detonar como que una curiosidad a ti en buscar respuestas, preguntar. De repente, no sé, tienes un tío que viste desde chiquito y más nunca lo viste. Entonces, de repente ahora, mire, ¿qué pasó con el tío tal que más nunca supe de ello? Así. O te comienza a llamar la atención el preguntar por tus abuelos, por tus bisabuelos, tú sabes, para saber cómo desde dónde vienen. De repente estás viendo comportamientos de tu familia que no se parecen a los tuyos, o los tuyos no se parecen a tu familia, entonces quieres ver de dónde es que viene ese comportamiento tuyo, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos interesante esta energía porque significa que estás buscando respuesta. Y la persona que busca respuesta, las consigue. Muy bien. Vamos a ver qué te quieren decir, mis queridos Tauro, los maestros. Aquí, este tarot es duro para barajar. Para ver qué te quieren decir los maestros en esta. Ay, Dios mío, pero mira. No, te tengo las manos dormidas todavía. Mejor la vamos a dar así. Ya salió una. Vamos a pedir 3 carticas más, por favor, para darle a Tauro una visión un poco más compleja. Vamos a sacar esta que se volteó. Vamos a sacar. Interesante. Bueno, de que va a ser importante. Mira, la energía que se está manejando últimamente a nivel global es bien fuerte, bien importante. Yo no he grabado una lectura de esta semana que no tenga arcanos mayores. Así como que como vamos a regalar arcanos mayores, algo así. Ok. Vamos a ver cómo te interpreto. Recuerda que esto es una lectura general. Ustedes lo llevan a su vida, lo toman, agárranlo. Esto me sirve, esto no, y el resto lo echan para un lado. Recuerda que esta es lectura general. Bien, si quieres una lectura, tú sabes, principal, me puedes escribir por el correo que va a estar abajo linkeado. Ay, los perritos se están agarrando. Bueno, ¿qué es lo que yo veo aquí? Te quedó en la base de la baraja el 2 de espada. Estás como en un momento de meditativo. Así tal cual como está aquí el mago. Bueno, aquí él está observando sin venda y ella está observando sus pensamientos. Y él está observando a la parte externa. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que tú estás sin querer tomar una decisión como tal antes de tener todo bien claro. Es como que tienes que tomar una opción, una decisión, pero prefieres tener toda la cabeza ordenadita, tus pensamientos, tus emociones, todo. Y eso me parece maravilloso, porque a veces ustedes, mis queridos Tauros, parecen un toro así cuando le hacen así con la capa, ¡wow! Y se van desbocados hacia adelante. Y esta actitud de meditar las cosas, de observar bien, significa que estás comenzando a dominar ese temperamento, que aunque es hermoso, es bien fuerte. Y te lo digo porque mi hija es Tauro. Entonces, sea cual sea la decisión que tú vayas a tomar, esa oportunidad que tú vas a dar o que te van a dar a ti, va a darte un cambio en tu vida importante. Sobre todo porque te va a dar estabilidad en lo que tú deseas. Bien, vas a dejar de estar sintiendo que tienes que estar peleando por algo. O sea, es como que
ya, güey, o sea, ya no quiero seguir en esto, ya no quiero seguir como que forzándome para que las cosas se me den. Eso significa que si tú forzas, a ti te cuesta, por ejemplo, cumplir un trabajo, que todos los días te paras así como que, ay, Dios mío, otra vez tengo que ir, que no sé qué cosa, o sea, te estás forzando demasiado, vas a tomar una decisión en base a qué es realmente lo que quieres. Como aquí sacamos la parte de los ancestros, la energía, el propósito de vida, me está llegando que para un grupo de personas lo que pasa es que, ay, me está picando el ojo. Lo que pasa es que están como que siguiendo una tradición familiar, es como que su vida giró en torno a lo que decidió la familia y estás sintiendo últimamente que no es lo que tú quieres porque ya estás cansado de esa situación. Entonces tienes que tomar una decisión porque realmente te viene una estabilidad hermosa. Mira, este 10 de oro, bien. Te viene esa estabilidad, tienes aquí el emperador, pero viene después de un cambio de 180 grados, después que la rueda de la fortuna comenzó a girar y dio un movimiento a tu vida, ¿bien? Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros y los guías con respecto a esta situación. Ay, me encanta el sol, mira, es que te digo que es que está súper potente la energía. Ay, a mí me encanta este tarot. Yo lo veo y me quedo así como, ay, qué bonito. Tiene un arte que se parece mucho a uno que pintaba un artista de Venezuela. Ay, que yo estaba enamorada de esos cuadros. Me gusta lo que veo. Ay, qué lindo. Vamos a ver qué quedó. Ok. Como dice mi tío. Ok. Mira. Viene hacia ti una persona, bien, que sabe muy bien a qué es lo que quiere. Déjame ponerla aquí. Para ver, aquí se ve. Viene una persona que sabe muy bien lo que quiere, es como que te viene a dar una propuesta. Bien, y esa propuesta tiene que ver mucho con con esa toma de decisión que te había salido en la primera parte de la lectura. Es como que ya después que venga, que actúe esa rueda, o sea, que cambie, vas a dejar de tener esa competencia, ese debate, esa pelea interna que puedes tener, inclusive que puedes tener con otra persona, porque aquí está representada otra persona. Es como que, tomando el ejemplo familiar, recuerden que esto es general, ustedes lo llevan a su vida, que tú quieres, no sé, ser pintor. Y entonces en tu casa, no, que cómo vas a ser pintor, y entonces, no, pero es que a mí me gusta ser pintor, no, pero es que los pintores, los artistas no ganan dinero, pero es que es lo que a mí me apasiona, no, pero esa pelea, una pelea así, por ejemplo, puede estar pasando en tu entorno. De repente esta pelea es interna y ahí es como más difícil, que yo creo que puede ser ambas de las dos, porque tú estás aquí como observador y te mandan a escuchar con el corazón. También, de repente, tú estás empecinado en algo y los que están a tu alrededor, como han sido buenos observadores, se dan cuenta que no es lo tuyo, o que tú brillarías, o que tú tienes mayor posibilidades en otro campo, porque a veces nosotros, le hablo nosotros como signo de tierra, porque yo soy Virgo, somos muy estructurados, pero como que tenemos como que estamos muy pegados a tierra. Y de repente alguien que tenga una mayor visión, te está recomendando, mira, pero en vez de ese artista,
para dibujar? ¿Por qué no eres artista de hacer escultura, por ejemplo? O sea, no es que te está quitando la idea, pero sí te está orientando por ahí. Y entonces tú estás empecinado de que no, que es artista, porque ya yo sé, porque así somos los de tierra, somos muy... y Tauro sobre todo, mi querido Tauro. Entonces, escucha con el corazón, no con los oídos, escucha con el corazón. Escucha lo que te están diciendo el alrededor, que de repente te va a ayudar a aclarar. Por eso es que te mandan a observar, porque aquí está. Entonces, si escucho a los demás, voy a apagar mi voz. No, esa no es la idea. La idea es que observes y que te recuerdes que tú tienes un propósito en la vida, y si no lo has conseguido es lo que tienes que abocarte a buscar. Entonces esta persona va a llegar con una propuesta de unos, con los sentimientos, así como que va a llegar una persona que va a ser súper clara contigo, que no se va a mostrar con máscara, y es como, ¿sabes? Como esas personas que uno dice, personas medicina, y de hecho te va a ayudar mucho a salir de ese sentimiento de que las cosas no se te están dando, o que estás inerte, que no te están dando. Bueno, esta personita te va a ayudar en eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una vez que tú concluyas con ese debate interno, que ya tengas más claro por esta rueda hermosa aquí, vas a comenzar a tener una visión de realmente, yo soy bueno en esto, yo puedo mejorar en esto, esto es lo que yo quiero, y eso te va a traer nuevos comienzos, te va a traer unos sentimientos así como que unas emociones súper lindas, porque vas a estar conectando con tu propósito divino, con tu propósito sagrado, y vas a recordar en algún momento que tenías algún sueño. Hay como una reconciliación entre tu persona, inclusive con los demás, porque cuando uno, y esto cabe para un grupo de personas, está haciendo algo que realmente no le gusta, uno como que se amarga, ¿sabes? Como que uno se frustra y se va llenando de sentimientos así encontrados, y puede ser que delante de nosotros esté una persona súper contenta, súper alegre, y ay, pero ¿por qué está tan alegre en la vida? ¿Sabes? Entonces es como que después que venga este cambio, viene como la reconciliación contigo y con el exterior, contigo misma, contigo, con tus familiares, con lo que sea, porque vas a comenzar a ver más allá de lo que te presentan las personas. Vas a ver más allá de que las personas también tienen problemas, que así como tú de repente no están conformes con su vida, y entonces ahí es que vas a tener el escucha activa, pero desde el corazón, y eso es lo que te va a traer realmente la energía de poder hacer. Bien, porque esta energía es de hacer, de crear, de iluminar. Ay, me encanta. Vamos a ver qué es lo que no has visto, que los maestros quieren que veas con este hermoso tarot de los escarabeos, que es el tarot de viceversa. Bien, ¿qué es lo que Tauro no ha visto de todo esto? Ok. Mira, vamos a poner esto por aquí. Tienes que tomar una decisión. Realmente, delante de ti hay un mundo de posibilidades que, aunque la sientas que puede ser desértica, tú, tienen una cosita aquí. Bueno, tú y solo tú puedes caminar y decidir si te quedas, si te vas, si avanzas, si te devuelves, ¿verdad? Así es que sale algo frondoso, pero es como que aquí, aunque ya tú estás dominando la energía, aquí se ve hermoso, aquí adelante tiene un panorama muchísimo mayor. Y no es que todo sea desierto, porque si tú te pones a ver bien, aquí atrás hay unas montañas. Lo que quiere decir que es mucho más allá lo que tú puedas abarcar
aquí ya tú, o sea, si te metes para acá adentro, ajá, la sombra, la oscuridad, la cosa, aunque está más bonito, está más frondoso, aquí con tu espíritu aventurero también te están diciendo que veas un poco más allá, que más allá de lo que está a tu alrededor, hay todavía para poder incursionar, para poder aprender, para poder explorar. Bien, entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué es lo que te quieren decir. Bueno, lo que te quieren decir, no, unos consejitos motivacionales para esta hermosa lectura. Y me gustó bastante. Me gustó bastante, sobre todo porque te va a ayudar muchísimo. Mira, hablando de misiones, acuérdate que el propósito de vida, el propósito divino, como lo dicen aquí, la misión, vamos a tener, bueno, ya salieron los tres. Mira, quedó de base de la baraja conexión. Y mira, si te pones a ver, aquí la chica tiene como, está conectándose directamente con el corazón. Acuérdate que te mandaron a escuchar, no tanto con los oídos, sino con el corazón. Te están mandando a conectarte. Mira, cuando nosotros hacemos lo que los demás quieren, nosotros tenemos una pérdida de poder. El poder de nosotros mismos para decidir, ¿verdad? Entonces, al momento que tú comiences a conectarte con tu yo cuántico, yo superior, con tus guías, maestro, como tú lo quieras llamar, tú vas a comenzar a recuperar tu poder porque vas a estar protegido. Y ahí es cuando vas a poder hacer la misión que tanto por la que realmente tú has venido aquí al planeta Tierra. Bien, el hecho de que tú disfrutes de la vida no significa que no estés cumpliendo con tu propósito, con tu misión de vida. Me mandaron a decírtelo. No te sientas culpable si las personas no entienden cómo tú puedes disfrutar de algo que tú estás haciendo. O no te sientas culpable porque las personas dicen que tú deberías de esforzarte más, de trabajar más y de disfrutar menos la vida. ¿Bien? Eso fue un mensajito para un grupo de personas. Bueno, mi querido Tauro, hasta aquí llegamos la semana de hoy. Espero que te haya gustado. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale like, comenta. No te quita nada y a mí me ayuda un montón. Activa la campanita para que te haga notificaciones de cuando yo suba nuevamente videos. Que estoy así como que sacando muchos videitos. Y recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima lectura, mis queridos Tauro. Besitos. Bye bye, va con amor.